tienes que saber. A ver, pensamos en la aritmética. Bueno, parece algo tan básico, ¿no? Casi que ni le prestamos atención. Pero la verdad es que está metida en casi todo. Desde sacar la cuenta en el súper hasta, no sé, la física más avanzada. Es como el lenguaje silencioso de las cantidades. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la aritmética. Nos basamos en una visión general, como la que te da, por ejemplo, un artículo enciclopédico. Usamos la entrada de Wikipedia sobre esto. Básicamente, es la rama de las matemáticas que se ocupa de los números y las operaciones. Las de siempre. Sumar, restar, multiplicar, dividir, y a veces un poquito más, ¿no? Potencias, raíces. La palabra viene del griego arismos, que significa número. La idea es sacar lo esencial, las ideas clave, y quizá algún dato curioso sobre este campo que es, bueno, fundamental. Bien, vamos a analizar esto. Empecemos por lo básico, ¿no? Los números con los que trabaja. Naturales, enteros, los racionales, las fracciones, los reales, que incluyen esos números raros como pi o la raíz de 2. Y claro, las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Son como las herramientas centrales. Precisamente. Y lo fascinante aquí, creo yo, no es solo la operación en sí, el cálculo, sino entender cómo funcionan juntas. Esas propiedades, como la distributiva, que te conecta la multiplicación con la suma, esas son las que después te permiten construir, bueno, todo el álgebra. Son los cimientos lógicos, digamos. Y no hay que olvidar los elementos neutros, el 0 para la suma, el 1 para la multiplicación. O las operaciones inversas, ¿no? La resta como inversa de la suma, la división de la multiplicación. Todo eso le da una estructura muy sólida. Claro. Sin esa base, las matemáticas más complejas serían, bueno, impensables. Totalmente. Y además, la forma en que escribimos los números. Eso cambió todo, ¿verdad? Si comparamos, no sé, los números romanos, que es un sistema donde la X siempre vale 10, no importa dónde esté, con nuestro sistema decimal, el que usamos todos los días, donde el 5 en 532 no es lo mismo que el 5 en 253. Ahí la posición sí importa. Exacto, el valor posicional. La llegada del cero y el sistema indoarábico fue una revolución total para poder calcular. Y un dato curioso, los babilonios usaban un sistema de base 60. Sí. Imagínate. Las tablas de multiplicar debían ser una cosa épica. Sí. Y esa revolución del sistema posicional es clave, como decías. Si conectamos esto con el panorama general, la eficiencia que trajo fue, bueno, monumental. De repente se podían hacer cálculos complejos de forma sistemática, algo que antes era súper engorroso, casi imposible. Claro. Esta eficiencia en cómo representamos los números impulsó directamente el avance científico, tecnológico, todo. Y bueno, piensa en el sistema binario, ¿no? Base 2, ceros y unos. El de las computadoras. Exacto. Es llevar el minimalismo posicional al extremo. Eficiencia pura. Y esa eficiencia, claro, no ha aparecido un día para otro. La historia es larguísima. Egipcios, sumerios, hace como 5000 años ya usaban aritmética para cosas súper prácticas. El comercio, medir tierras. Necesidades concretas. Sí. Luego los griegos como que la volvieron más abstracta, más teórica. Pero fueron matemáticos en la India los que desarrollaron el cero como número. Eso es clave. Y el sistema decimal posicional, que después, bueno, llegó a Europa a través del mundo árabe. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. Las calculadoras mecánicas son bastante recientes, ¿eh? Siglo XVII. Relativamente, sí. Y las electrónicas, las que usamos ahora, son de siglo XX. Imagínate miles de años haciendo aritmética a mano. Exacto. Es una evolución tremenda. Desde el conteo más práctico, quizás, como mencionan a veces, con artefactos como el hueso de Ishango. Aunque, bueno, su interpretación todavía se debate. Sí, he leído sobre eso. Hasta llegar a la teoría de números moderna y a buscar fundamentos súper rigurosos. Ahí es donde entran intentos como los axiomas de Peano, ¿no? Que buscan definir los números naturales desde lo más básico, el 0 y el siguiente, demostrando que toda la aritmética se puede construir sobre una base lógica muy simple en el fondo. Entonces, toda esta base lógica, esta historia, hoy se ve,
Bueno, por todos lados. Finanzas personales, obvio. Para llevar las cuentas. Sí, lo más básico. Indiscutible. Es la herramienta para cuantificar, para comparar, para tomar decisiones con información numérica. Y esto plantea una pregunta importante, creo yo, sobre cómo se aplica. ¿Cuánta precisión necesitamos realmente? Claro. No es lo mismo calcular el cambio en una tienda que calcular, no sé, la órbita de un satélite. Totalmente diferente. La aritmética se tiene que adaptar al contexto, a la necesidad. Tiene una historia increíble, ligada al progreso humano. Y es una herramienta vital, omnipresente, en cómo entendemos y modelamos el mundo. Exacto. Y para cerrar quizás con una idea que desafía un poco lo que damos por sentado. La fuente menciona algo llamado aritméticas no diofánticas. Ponen un ejemplo curioso. A ver, Dicen algo como 1 + 1 = 1 para describir cómo dos gotas de lluvia se juntan y forman una sola gota más grande. mira, qué interesante. Sí, y esto como que nos invita a pensar, ¿no? ¿En qué otros contextos las reglas matemáticas, esas que parecen tan fijas, podrían funcionar de otra manera? ¿Hasta qué punto es el contexto el que define qué tipo de aritmética usamos? Una pregunta para seguir pensando. Todo lo que tienes que saber.